Pues buen día, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando los domingos, ya la número 5 o 6 por ahí. Y en esa serie, El temor de Dios, acuérdese que es un llamado, una insistencia, una exhortación a respetar, a reverenciar, a obedecer a nuestro Padre Celestial. Y hoy voy a compartir con ustedes este tema que le titulamos El temor por su palabra. Debemos tener temor a Dios sí por lo que es Él, pero también cuando usted y yo recibimos una enseñanza, una instrucción, una dirección a nuestras vidas, hermanos, denotamos temor a Dios, respeto a Dios, reverencia a Dios, cuando obedecemos ese consejo, hermanos. En Isaías 66, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor así. Jehová dijo así, el Señor dijo así. Fíjese bien lo que el Señor dice. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Voy a hacer un paréntesis ahí. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos pedir al Padre Celestial que por medio de su Espíritu Santo nos revele, nos muestre los factores, características, principios, enseñanzas, valores, ya dije factores, ¿verdad? Y valores que debemos nosotros pues estar atentos para atesorarlos en nuestro corazón. Y cuando dice el Señor así en su palabra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, lo que debe de venir a nuestra mente, a nuestro corazón, es la majestuosidad de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando menciona el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, está haciendo Dios a través de su palabra una figura que se llama antropoformismo. ¿Qué es el antropoformismo? Es mostrar de una forma entendible humanamente lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere enseñar, ¿sí? Entonces, un antropoformismo es como bajarse a nuestro nivel para que podamos comprender su grandeza. Y cuando dice, porque Él no tiene manos, Él es espíritu, Él no tiene cabeza, Él no tiene ojos, sin embargo Él dice, yo veo toda la tierra, pero es para que lo podamos comprender, ¿sí? Tómate de mi mano, el que abriga el abrigo del Altísimo, ¿sí? Entonces nos hace comprender y nos enseña para que usted y yo tengamos seguridad en Él. Entonces, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y hace dos preguntas. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ahora, estas dos preguntas hacen referencia, voy a cambiar la pregunta para que usted tome el sentido y comprendamos lo que significa es, ¿en qué casa me vas a meter a mí? ¿Dónde me vas a destinar un lugarcito ahí para yo reposar? Pues no, hermanos. Si acaba de decir que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, ahora esto debe de enseñarnos y debe mostrarnos que Dios, cuando terminamos el servicio, porque a veces, en 2 o 3 veces me ha tocado escuchar, ¿no? Pues yo sé que es un errorcillo ahí que de repente se resbala, la persona dice, bueno, nos despedimos de Dios. No, ¿cómo te vas a despedir de Dios? Si Dios está en todas partes, Dios es omnipresente. Despedimos la reunión, terminamos la reunión, pero Dios sigue estando con nosotros, sí, a donde quiera que vayamos. Amén. Esa es la realidad. Entonces sí hay religiones definitivamente que dicen, bueno, ahí te quedas, Señor, yo ya me voy y sigo haciendo de mi vida lo que yo quiera. No, hermano, no es así. Entonces es importante comprender la Escritura. Entonces, ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Y entonces el versículo 2 vuelve a reiterar. Mi mano hizo todas las cosas. Y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero fíjese, con toda esa grandeza, con toda esa majestuosidad, con toda esa potencia, hermanos, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora esa frase, tiembla, es sinónimo de lo que es el temor y que respeta mi palabra, eso es lo que se refiere, y que respeta mi palabra. Y Él nos demostró, hermanos, esto.
Cuando se despojó de su divinidad, cuando se despojó de su majestuosidad y se hizo semejante a los hombres y habitó entre nosotros y se hizo el Emanuel. Ahí nos está demostrando, o sea, palpablemente, que Él, aún con toda su majestuosidad, aún con toda su omnipotencia, aún con todo lo que es Él, mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que respeta su palabra. ¿Se fija la voluntad del Padre Celestial? Voy a volver a preguntar precisamente esto que también hice esta pregunta la semana pasada. ¿A cuánto nos gusta, a cuánto les gusta escuchar la sana doctrina? La sana doctrina. ¿A cuánto nos gusta escuchar la sana doctrina? Yo creo que a todos, ¿no? Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Si me pones por ahí en la definición, la que sigue, por favor. Mira, se movió. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, requerimos ser instruidos precisamente en el sentido correcto de la palabra de Dios. En el sentido correcto y con los propósitos de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces se puede ser instruido en la palabra de Dios, pero con otros propósitos escondidos. No sé cuáles serán las motivaciones de algunas personas, ¿no? Pero es necesario ser instruidos en la palabra de Dios, que es fiel y leal al original para los propósitos de Dios. Eso es recibir la sana doctrina, o sea, en el sentido correcto, en el sentido original, con el propósito que Dios envió su palabra. Entonces, ¿a cuánto les gusta escuchar la sana doctrina? ¿Ya? Mire, casi a la mitad. Pero la segunda pregunta, pues es la básica, importante, elemental. ¿Cuántos ponemos por obra la sana doctrina? Eso es lo que toma verdaderamente relevancia en nuestra fe, hermanos, en la obediencia a Dios. ¿Cuántos ponemos por obra la sana doctrina? Y sabe que Dios siempre va a probar nuestro corazón para que de repente van a venir circunstancias imprevistas, inesperadas, en donde vamos a estar hacia esa disyuntiva. O hago lo que sé que tengo que hacer porque he estudiado y he sido instruido por Dios a través de su palabra en mi lectura diaria, o sigo haciendo lo que yo quiero. Siempre va a haber esa disyuntiva. Demostrando palpablemente, objetivamente, no solo a Dios, sino a mí mismo, que me falta mucho por respetar la palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita. Usted y yo debemos ser instruidos, debemos recibir la palabra de Dios. Debemos ser edificados en la sana doctrina, que es un factor necesario y clave e importante para ser formados acorde con lo que Dios ha establecido. Requerimos la sana doctrina. Ahora bien, en nuestra experiencia, hermanos, en nuestra experiencia nos hemos ya percatado y comprobado así perfectamente que no hay mejor forma, no hay mejor modelo, no hay mejor estilo de vida, como le decíamos llamar, que aquel que está diseñado por Dios. O sea, no hay mejores enseñanzas que las que Dios nos ha dado y nos ha dejado por escrito a través de su palabra. No hay mejor consejo, hermanos. Si todavía nosotros pensamos que el Dalai Lama, que besa a niños en público en la boca, va a darle un consejo, hermanos, pues ya ahí con todo eso ya sabemos que no, ¿verdad? No, ningún ser humano puede estar por encima de la palabra de Dios. En Dios tenemos el mejor consejo. En Dios tenemos el mejor modelo de vida o el mejor modelo para nosotros llevar una vida conforme a su voluntad. Esa es la realidad. Usted y yo pues debemos tomar como referencia para no solo tener una calidad de vida que nos la da Dios, sino agradar a Dios y por supuesto aspirar y recibir todas las bendiciones que Dios tiene para hoy y para la eternidad, por gracia, hermanos. Sin embargo, el ser instruido en la sana doctrina, en lo que Dios nos enseña en la Escritura, no va a garantizar que se reciba toda esa riqueza espiritual. O sea, el exponernos a la sana doctrina, que es necesario, no va a garantizar que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Porque ahí va a entrar un factor muy importante, un factor elemental.
para que haga clic, para que haya match. Recibimos la instrucción de Dios, recibimos la sana doctrina, pero debemos obedecerla. Porque si no la obedecemos, aparte de que estamos denotando una irreverencia a la palabra de Dios y no temor a la palabra de Dios, hermanos, pues la realidad de Dios no se va a hacer en nuestra vida. Y vamos a seguir viviendo en muchas deficiencias y vamos a buscarnos muchas situaciones difíciles por falta de conocimiento o por no obedecer al conocimiento. Eso es la realidad, hermanos, y es lo que nos hemos dado cuenta siempre, ¿no? También. Y el mayor ejemplo que podemos dar para poder precisamente reafirmar, ratificar, suscribir esto que le estoy diciendo, hermanos, pues simple y sencillamente volteemos al ejemplo de Judas Iscariote. Así, hermanos. Todos los discípulos, ¿sí?, incluyendo Judas Iscariote, recibieron la mejor enseñanza. Recibieron la mejor doctrina, la sana doctrina. Y la recibieron del mejor maestro. Y en unos aplicó, aunque le batallaron, ¿verdad?, pero aplicó verdaderamente el dar fruto que Dios esperaba, y en otros no. Bueno, en este caso Judas Iscariote. Es el mayor ejemplo que tenemos, aunque fue expuesto a la palabra de Dios, pues el emisor del mensaje era altamente calificado, por llamarle así. Pero el receptor cerró su corazón, cerró su mente, cerró su ser para recibir el consejo de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ahí está la riqueza espiritual, pero que no la veamos pasar por citar o hacer una forma antropomórfica de explicarlo, ¿no? Pero que no esté la sabiduría, la bendición de Dios, las riquezas espirituales solamente aquí alrededor, sino que las atrapemos y las atesoremos en nuestro corazón. Eso es lo que va a marcar siempre la diferencia. Eso es lo que va a marcar la gran diferencia entre solo escuchar y muchas veces hasta sentir sí cierto, y confirmar y exclamar, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, praise the Lord. Pero no obedecer. Eso es lo que marca la diferencia. Debemos obedecer, hermanos. Debemos obedecer. Eso va a denotar nuestro temor al consejo, a la instrucción, a la sabiduría de Dios. Pero, hermanos, estas acciones, estas actitudes, esta forma de pensar y de conducirse no es del siglo XXI. Esa es la realidad, no es del siglo XXI. Es de todos los tiempos. Esto es, siempre, en todas las generaciones, como le menciono siempre y le he repetido, los personajes que vemos en la Biblia y los que no vemos en la Biblia, que hubo muchos, hermanos, fueron seres humanos como usted y como yo. Así, seres humanos como usted y como yo. Así, totalmente. Y algunos obedecieron, otros batallaron en obedecer, otros desobedecieron, otros rechazaron. Siempre va a haber así, hermanos. Estas actitudes, pues, es de todas las generaciones. Mire, y no estoy hablando o no me estoy refiriendo única y exclusivamente a los que no conocen de Dios. Enfáticamente estoy enfatizando a los que sí conocieron de Dios. Vamos a ver este ejemplo de lo que dice el apóstol Pablo a una congregación que estaba sentada en un lugar que muchos judíos habían emigrado a esta zona y que había sinagogas, ¿sí?, lugares de reunión en donde conocían perfectamente de la fe. Entonces el apóstol Pablo les envía esta misiva, Romanos 2:17, y les dice así, empieza a decir, sí, verdades espirituales, verdades reconocidas. Dice así Romanos 2:17, he aquí, tú tienes por sobrenombre judío. ¿Te llamas judío? Sí. Bien. ¿De la descendencia de Jacob? Sí. ¿De qué tribu? De esta. Ok, bien. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y te glorias en Dios también. Y conoces su voluntad. E instruido por esa ley, instruido por esos principios, e instruido por esa ley, apruebas lo mejor. Of course, dice el gringo. Of course. Sí, cierto, sí.
Me estás describiendo perfectamente. Imagínense la iglesia ahí asentada ahí la congregación en Roma, ¿no? Obviamente estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Ahorita lo que está un poquito peor. Entonces, esa es la realidad. Dice, y confías, bueno, eres instruido por la ley y apruebas lo mejor. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos. Wow. Luz de los que están en tinieblas. Eres luz, les alumbras con tus consejos. Eres instructor de los indoctos, de los que no están preparados. Maestro de niños, pero no de la EBI, sino de niños espirituales, aunque también de la EBI, ¿no? Y de los jóvenes. Maestro de niños, que tienes tú de sobrenombre judío, también tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, tienes a la mano el consejo perfecto, infalible, inerrante. Y esa es tu forma de pensar, ¿sí? Tu forma de ciencia y de la verdad. Pero el versículo 21, pues viene lo que muchos no queremos oír. Tú pues, ¿verdad? Que ya te describí con estos adjetivos calificativos que son una realidad. Tú pues, que enseñas a otro, a ver, ¿no te enseñas a ti mismo primero? Tú que predicas que no sea de hurtar, que no sea de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿ya te he cachado en tres? Perdón, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, dice otra versión. Tú que abominas de los ídolos, vas y te robas lo sacrificado de los ídolos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y fíjese lo que termina diciendo, bueno, cuando menos en este pasaje que voy a leer, el versículo 24. Porque como está escrito, o sea, también está diciendo, no es de estos tiempos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Se lo voy a parafrasear. La gente que no conoce a Dios no se quiere acercar a Dios porque la verdad dan vergüenza. Así lo dice otra versión. Es necesario comentar lo siguiente, hermanos. Es necesario comentar lo siguiente. La Biblia es la palabra de Dios. Y contiene la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿sí? Palabras que son inerrantes, consejos de Dios que son infalibles. Él enseña y muestra la dirección correcta, perfecta. La palabra de Dios es la instrucción, escuche bien, la palabra de Dios es la instrucción que busca nuestros propios beneficios hoy, para el día de hoy, obviamente para la eternidad, que es lo más trascendental. Pero la palabra de Dios, o Dios a través de su palabra, nos da las instrucciones porque nos presenta un panorama bien claro de lo que es la vida y también de las consecuencias que resultarán si no vivimos conforme a lo establecido por Dios mismo. Ya creo que el jueves, ¿verdad? Les puse este ejemplo, ¿no? Dios en su palabra nos pone vuelta a la derecha. Ah, no, esta a la izquierda para acá. Bueno, la otra derecha. Bueno, para ustedes, pues, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. Curva peligrosa, ¿no? Disminuye su velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿para qué cree que son de repente hay lugares que ponen las bolitas blancas que están ahí, se llaman vibradores o reductores de velocidad? Yo pensé que eran para dañar la suspensión. No, hermanos, porque así piensa uno, ¿verdad? De la palabra de Dios. Ay, el Señor nomás nos está aquí afectando y no nos deja vivir. Ay, cálmate. Hermanos, la enseñanza de Dios es perfecta y nos apercibe. Todo eso que nos enseña Dios en su palabra, nos apercibe, nos advierte, como esos letreros, ¿verdad? Aquí, si está una vaquita, ¿qué sucede? Aquí hay ganado, tranquilo, porque se te puede atravesar una vaca o algo así. Entonces, son señalamientos que Dios nos pone. Dios nos presenta un panorama bien claro. Y también voy a citar Deuteronomio 28 y lo mismo repite en Levíticos, no me acuerdo en qué versículo, pero usted búsquelo después. Pero en Deuteronomio 28 viene bendiciones
a la obediencia, pero también vienen consecuencias de la desobediencia. ¿Qué pasa, hermanos, si vas en la carretera y de aquí a, no sé, una de 2 vías, y vas en la noche y dice vuelta a la derecha de ustedes y das vuelta a la izquierda? ¿Qué sucede? Pues lo mismo que sucede si desobedecemos a Dios. ¿Quién va a pagar las consecuencias? ¿Dios? No, hermano, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Debemos tener temor por la palabra de Dios, porque Dios busca lo mejor para nuestras vidas, hermanos, a través de ese consejo escrito. Pero aún, y con todo lo que sabemos, con todo lo que estamos instruidos, con todo lo que ya tenemos caminado en el Señor, a la hora de tomar decisiones, titubeamos muchas veces en decidir lo que sabemos que es con seguridad lo correcto, y que es considerar lo correcto lo que Dios dice en su palabra. Pero a veces decidimos totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué estamos denotando, hermanos? Que no tenemos temor de su palabra. Debemos tener temor de la palabra de Dios. Fíjense cómo dice este versículo, después de todos esos adjetivos calificativos de que eres judío, de que te apruebas en la ley, que aprueba la ley y te diriges conforme a la ley. Bueno, dice Romanos 2:21, pero ahora la nueva versión internacional. Y entonces dice así, bueno, con todo eso, pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? Segunda pregunta, ¿cómo pueden enseñar que no se debe de robar? Pues si ustedes hasta cleptómanos son, dice. Se apareció aquí el celular. ¿Y este celular? Ay, hermano, es suyo. Así le pasó una vez a una persona, En una reunión se perdió un celular, hermano. Pero se le olvidó algo clave. Apagarlo y bajar el volumen. Ahorita lo marcamos. Y empezó a sonar en su... ¿verdad? Historias reales. Y tan real que me la contó al que le pasó. Así, hermanos. Bueno. Esa es la realidad, hermanos. Bueno, dice, ¿cómo pueden enseñar a otros que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Ya después en 1 Corintios dice, tanto que se nombra que ni siquiera andan haciendo los que no conocen a Cristo lo que ustedes están haciendo. ¿Se acuerda? Incesto. Sí. Sigue diciendo, odian a los ídolos, o sea, ellos aquí no son idólatras, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no lo obedecen. Fíjese cómo termina diciendo muy duro, hermanos, muy duro. Es más, mejor no la voy a decir. Dice, son una vergüenza para Dios. En no respetar la palabra de Dios, hermanos, vamos a dar mal testimonio. Y en lugar de acercar a la gente a Cristo, los vamos a ahuyentar. Como dice la propia palabra de Dios, en lugar de acercarlos, o sea, no entran ustedes ni dejan que entren otros. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Ahora, si le damos aplicaciones a este versículo bíblico, a este pasaje bíblico en el siglo XXI, diría así. Solamente por citar algunas analogías, algunos ejemplos, ¿sí? Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Vamos a parafrasear, ¿no? ¿Y tú que le llamas la atención porque tu hijo dura 3 horas en el celular, tú duras 4? Señor. Y no para tu trabajo, porque algunos sí lo ocupan para su trabajo, pero no para el trabajo. Y tú que mencionas que debes honrar a Dios y obedecerle, no te congregas. Y tú que dices, cuida tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, te pones unos atrancones en el buffet. Y tú que hablas de honestidad y lealtad, apoyas lo que no es justo y lo aplaudes. Y tú que dices que no hay acepción de personas, ni excepción de personas, hace diferencias y te inclinas o te juntas con aquellos que te pueden regresar el beneficio si les das beneficio.
Y quienes quizás no te puedan regresar el beneficio o la ayuda que le estás dando, a esos lo haces a un lado. No voy a leerlo así literalmente, pero voy a compartirles el principio. Por ejemplo, en Lucas 6:34-35 nos habla, así, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y si ayudas a quien te puede regresar el favor, ¿qué bondad estás haciendo? Ya no es bondad, ya no es servicio, es interés. Y más que interés también, el capital. Y los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Hace el bien, no esperando nada a cambio. Entonces eso sí es verdaderamente ayudar al prójimo. ¿Estamos, hermanos? Bueno, son requisitos, son principios que Dios nos comparte en su palabra. ¿Qué de bueno estoy haciendo? Si, ay, me voy a juntar con este cuate porque este cuate trae lana y a ver qué le saco. Ay, hermano, ¿le puedo ayudar en algo? Y al que se ve que no, ¿verdad? No, ni me junto con él. Hermanos, esos son principios bíblicos. Y si no los obedecemos, estamos deshonrando a Dios, estamos faltando a la voluntad de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque son cosas muy comunes, iglesia. Son cosas muy comunes. De hecho, aquí lo voy a decir en secreto, aquí en secreto para que nadie escuche. No se vayan a dar cuenta los de allá. De hecho, hermanos, los sistemas de esas congregaciones que le llaman de la prosperidad, tienen el sistema tan hecho así, tan todo, que cuando llega una persona que tiene verdaderamente necesidad de Dios y con falta de todo, hermanos, de todo, no se siente identificado ahí por puro dinero. No vuelve, ¿sabe por qué? Porque no se sintió identificado, porque puro dinero. Pero el sistema dice, pues que se vaya. Aquí no encaja porque no le vamos a sacar dinero. Así está el sistema, hermanos. ¿Sí? Me acaba de comentar un alumno, ¿verdad? Que se está integrando en una congregación muy conocida por nosotros. ¿Sigues yendo? Dice, sí. Nomás que no fui a un evento que hicieron así, muy acongojada. No fui, no pude ir. Es que cobraron 2,500 pesos y 3,000 en VIP. Órale. Bueno. ¿Qué le digo? Ya vas a conocer la verdad, vas a conocer. Y cuando seas, pues tiene 16 años. Cuando tengas un poquito más de edad, pues va a tener que tomar decisiones. O sigues o vas verdaderamente a donde se enseña la palabra de Dios. Esa es la realidad. Bueno, hermanos, todo esto es solo para aplicar las analogías que en este tiempo suceden una y otra vez y que dan mal testimonio a aquellos que dicen que son, pero no son, hermanos. Que no seamos nosotros de ellos, ¿sí? Esa es la realidad. Es cierto, ¿verdad? Es cierto, mire, que hay muchas cosas, pero aquí lo importante es que seamos muy analíticos, seamos muy fijados en las cuestiones espirituales, ¿sí? Pero aquí una vez más hago un paréntesis y menciono, pero seamos fijados, no vinieron los de acá, hubieran venido porque la palabra no estaba para ellos. No, hermanos, la palabra es para usted, para mí. Seamos bien fijados, pero en nosotros, en una autocrítica. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra perspectiva de lo de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estoy obedeciendo? ¿Tengo temor de Dios? ¿Tengo temor por su palabra? Pero no hable de terceras personas, porque usted no va a dar cuenta por las terceras personas. Nosotros sí, ¿eh? Esa es la diferencia entre un ministro, ¿no? Y la persona. Que usted dice, ¿por qué habla así tan claro, tan conciso, tan preciso y a veces hasta tan fuerte? Hermanos, porque yo tengo responsabilidad. Porque si no les digo, yo tengo responsabilidad. Pero al decirles, al enseñarles la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina, ¿sí? Y que es cierto, tenemos palabras de bendición, palabras de promesa, y que insertamos también dentro de la predicación, pero también palabras que nos tienen que hacer recapacitar. Ya si usted no las hace, ya no es responsabilidad mía. Pero si yo no le enseño, y yo sé que lo tengo que enseñar, soy responsable delante de Dios. Algunos donde no lo hacen no son creyentes, son empresarios, y lo que buscan son otras cosas. Bueno.
Necesitamos ser, pues, temerosos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es trascendental es trascendentalmente importante, porque está en juego nuestra eternidad, hermanos. Está en juego nuestra eternidad. Cada uno de nosotros debemos dedicar tiempo a la lectura seria de la palabra de Dios. Mire, la Biblia tiene alrededor de 1280 y tantos, 93 capítulos. Voy a decir, redondear, 1300 capítulos. Si usted lee de 3 a 4 capítulos diarios, va a leer toda la Biblia en un año, porque el año tiene 365 días y si es bisiesto, 366. ¿Ok? Entonces, en un año, si lee 3 a 4 capítulos diarios, termina con la escritura. Pero aquí sucede también un fenómeno que sucede en todas partes y en todas las áreas, hermanos. ¿Sí? En el 2026, ¿cuánto ya hicieron planes para el 2026? Ahora sí voy a hacer ejercicio. Ya vitamina T y ahí muere. ¿Cuál es la vitamina T? ¿Ya lo saben? Tacos, tortas y tamales. Entonces eso ya no. Pero llega el 24 de diciembre, no, es la última. Se inscribe al gimnasio, no, va, ahora sí en diciembre el gimnasio, ya abrieron uno aquí, vámonos. Y en la primera semana vas de 6 de la mañana, 5:30 de la mañana a 8, ya te das un shower y al trabajo. ¿Pero cuánto dura? Algunos quizás duren 2, 3 mesecillos, otros ya los descubrí, entonces ahí está, hermanos, nomás 3, 4 días, una semana. Es lo mismo en la lectura de la Biblia. Si tú quieres leer, voy a leer 5 capítulos diarios, ¿sí? 5 capítulos diarios. No, hermano. Mire, cuando alguien practica un deporte, por ejemplo, yo practiqué atletismo, no como profesional, como aficionado, ¿sí? Y ahí andaba corriendo en todas yo creo que tenía unos tenis que tenían ya como 10, 15 mil kilómetros. Así ya los dedos ya me dolían porque pisaba así sabía de qué era el chicle. Está bien. Entonces, hermanos, uno tiene que elevar ritmo cardíaco. Ritmo cardíaco. Si tú entras ahí en la escuela, ¿verdad? Los que no saben correr, hasta tengo el video grabado ahí. Le digo ahí, estos muchachos no saben correr y salen como potros desbocados. A todo. Y uno me dijo, profe, ya casi pensé que me iba a dar un infarto, pues ¿para qué corres así? Pues primero, mire, para eso es el ejercicio, primero el calentamiento, el estiramiento, para pasar de un ritmo cardíaco a uno más fuerte, sin ser agresivo con nuestro corazón. Y va subiendo de palpitaciones de ritmo cardíaco de tal forma que cuando ya estás en tu mejor nivel de ritmo cardíaco es cuando ya empiezas a darle poquito y ya vas a la mitad de la carrera y empiezas a dar jalones. Y ya hoy voy a hacer de aquí, te ponen la meta de aquí, ya voy al jalón y das y luego le bajas al ritmo cardíaco otra vez atrás que traías. Y así, obviamente unos van a tener más resistencia de acuerdo a su entrenamiento. Pero si tú quieres aprender un poquito más de resistencia de lo que es la carrera, si estás joven y quieres practicar este deporte, aparte de que te vas a edificar espiritualmente, te recomiendo que veas la película de Vencedor. Lo que enseña ahí la persona que fue atleta, supuestamente, sí investigó, sí se da. A mí me gustan esas películas porque realmente investigan y están diciendo la verdad. Y lo que instruye el papá de esta niña para el atletismo es la verdad, es una realidad. Es cierto, debes traer el don y el talento, pero lo vas a ejercitar conforme tu disciplina. Bueno, hermanos, si tú quieres leer 5 capítulos diarios, va a llegar un momento en que ya no, yo te recomiendo que si no has leído la Biblia, lea un capítulo diario. Lea un capítulo diario, uno solamente. ¿Sí? Y obviamente si ese día dices, ay, no tengo más tiempo, pues lee 2, 3 si quieres, pero no. Ten solamente la disciplina de leer un capítulo diario. Y ya, ¿sí? En 2 años y medio más o menos, 3 años, ya termina la Biblia por primera vez. Si le avanzaste un día más, adelante. Ahora, ya después, que ya tengas más, pues ya puedes leer un poquito más, pero ya tienes condición, ya te deleitas en la palabra, ya te interesa más, Dios te está revelando su voluntad. Y ahora sí, como dicen ahí, te picas y sigues leyendo. Pero cuando estás extractando los nutrientes espirituales de la palabra de Dios, hermanos. Pero al principio que no comprendes nada,
Despacito, despacito, pero no dejes de alimentarte. Todos debemos dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y debemos de leer la palabra de Dios con el único propósito de escuchar las enseñanzas de Dios, de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de recibir su voluntad, para que en nuestro diario vivir, ante las diferentes situaciones, podamos decidir conforme a la instrucción y no conforme a nuestras corazonadas o nuestras emociones. Acuérdese, quien le dice, haz lo que te dicte tu corazón, no le haga caso. Haz lo que dice, hagamos lo que dice la palabra de Dios, porque usted y yo sabemos que ¿qué dice Dios acerca del corazón? Que el corazón es perverso más que todas las cosas. Entonces, hermanos, no le hagas caso a su corazón, hagámosle caso a lo que dice Dios en su palabra. Y en ese preciso momento, iglesia, en ese preciso momento es cuando denotaremos el temor que tenemos por la palabra de Dios, por su consejo, por su voluntad. ¿Por qué? Porque ante la adversidad accionamos como dice la palabra de Dios y nos enseña la palabra de Dios que debemos accionar y no nuestras emociones. O no en como nosotros queremos. ¿Sí me explico, hermanos? Debemos saber, pues, que la palabra de Dios tenemos que estudiarla, tenemos que alimentarnos de ella, porque de repente, hermanos, ahora, si usted no entiende algo, no comprende algo, en la diosidencia de Dios o en la misericordia de Dios, si usted se congrega naturalmente, va a escuchar algo relacionado con eso que no comprendía, porque Dios es contestándole a su duda. Amén, esa es la realidad. Pero eso es lo que va a traer a la mente precisamente lo que hemos leído, lo que hemos escudriñado y lo que se nos ha compartido a través de esas actividades que tenemos. Una de ellas va a ser congregarnos, hermanos. Pero no debemos salir como una muchachita a la semana. No, fue en agosto. En agosto, bueno, ahí donde yo estoy, quien va en agosto, estoy sacando a flote, estoy ventaneando. Quien va en agosto es que no acreditó las materias. Nada que, es que voy a... ¿A dónde vas? Asesorías complementarias. Oye, ese es mi hijo que quiere todavía aprender complementariamente. No acreditó, por eso tiene que ir otra vez. Bueno, ya dije. Entonces, hermanos, llega una muchachita, estoy en el salón de clases esperando a los clientes, porque así le llamamos, los clientes, los que no acreditan. Entonces, estoy así en el salón de clases y llega una muchachita, y así con unos ojos así, ¿usted es el profe Llamas? Sí, me dice, ¿usted es el profe Llamas? Y yo por acá, cálmate. ¿Usted es el profe Llamas? Sí, le digo. ¿Usted es el que es pastor? Sí, le digo. ¿Puede orar por mí? Sí, ¿puede orar por mí? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué quieres que ore? Dice, es que voy a tener un examen con la maestra de aquí enseguida. Y todavía tiene la desfachatez y no estudie. Hermanos, a veces nosotros los adultos pensamos que es magia. Le digo, ¿sí? Estamos hablando de Dios, no de Aladino, hermanos. Entonces, me dicen, y yo le voy a decir, no, mija, yo voy a orar por ti para que Dios traiga a tu memoria lo que estudiaste. Hermanos, así es nosotros. Muchas veces nos reímos y así, pero así somos nosotros. No sabemos cómo accionar, cómo reaccionar, qué camino decidir ante una disyuntiva. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la realidad. Y de repente nos encontramos con estas frases. Es que a mí no me habla Dios. ¿O por qué dices que Dios te habla si a mí no me habla? Pues ¿cómo? Bueno, y la respuesta a esto, ¿verdad? Que ahí se las puse. La respuesta a esto, a estas frases y otras semejantes es, ¿lees la escritura? No. ¿Oras a Dios? ¿Mantienes esa comunicación vertical ascendente y Dios te habla verticalmente? No. ¿Le crees a Dios? Pues, ya, con eso ya me dijo que no. Pues, ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿Te congregas? ¿Te juntas con personas espiritualmente maduras? No, pues no. Pues, entonces, ¿cómo te va Dios? Pues es la realidad, hermanos. Pues si no conocemos su instrucción, no conocemos sus ordenanzas, sus estatutos, eso denota que no hay temor por la palabra de Dios. Todas estas acciones que nos corresponden a nosotros como creyentes realizar,
Es lo que Dios está esperando para poder bendecir a sus hijos, hermanos. Esa es la realidad. Son factores muy necesarios para llevar a cabo, ¿sí? Y que la palabra logos, ¿sí? La palabra razonada, meditada, hasta conocida, se haga rema. O sea, la podamos aplicar en nuestros corazones y empecemos a escuchar en nuestra mente y en nuestro corazón la voz de Dios, de nuestro Padre Celestial, la voz de nuestro Padre Celestial, hermanos, que no te va a hablar audiblemente, te va a ministrar a través de una predicación de sana doctrina, te va a ministrar a través de tu lectura, ¿sí? Te va a ministrar, por ejemplo, cuando tienes comunión en el tiempo de alabanza y adoración. Esa es la realidad. Y todo esto lo debemos hacer, ¿para qué? Para entonces recibir la instrucción precisa de Dios en el momento adecuado, y la palabra logos se hace palabra rema, aplicada a nuestras vidas. Y es cuando empiezan a suceder o van a empezar a suceder las cosas en nuestro ser. Así es, hermanos. Si aún vivimos como Job vivía en su primer tiempo, en su primer momento de religioso, vamos a tener esas mismas frases que él denotó, ¿no? Dice, de oídas te había oído, nada más, pero ahora mis ojos te ven. Y no solamente mis ojos te ven, mis oídos te escuchan en mi corazón. Precisamente cuando venga la adversidad, cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia difícil, hermanos, o se haga la promesa del Señor Jesucristo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Precisamente va a traer a la memoria en ese momento preciso esa palabra, ese consejo, esa experiencia que tuvieron los antepasados o quizás algún otro cristiano, porque la palabra de Dios está llena de consejos y de experiencias que tuvieron otros seres humanos para que no cometamos el mismo error o sigamos el ejemplo cuando son buenos ejemplos. Debemos, pues, usted y yo recibir primeramente la palabra de Dios, madurar en la palabra de Dios, en el conocimiento de su voluntad, y cuando sea el tiempo que tengamos también autoridad, enseñar a otros, principalmente con el ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos denotando que tenemos temor por la palabra de Dios. Que en otro tiempo, pues, y a la primera oportunidad, ¿sí? Que en todo tiempo y a la primera oportunidad hagamos vida a esa palabra. Y pongamos por obra el principio de Dios para beneficio de nuestras vidas desde hoy, hermanos, pero sobre todo en la eternidad. Porque alguien que no tiene temor por la palabra de Dios, yo diría, ¿será cristiano, hermanos? ¿Será creyente? ¿Se ignora a Dios en todo lo que hace? Tengamos temor de Dios, hermanos. Esa es la realidad, hermanos. Mire los principios que podemos encontrar en la Escritura. Por ejemplo, ¿no? Porque mucha gente piensa, no, pues es que Dios nos limita, Dios nos... No, bueno, pues cuando se tienen, vamos a decir, malas costumbres, pues obviamente se tiene que moldear el carácter. Y Dios quiere moldear nuestro carácter, ¿sí? Pero las malas costumbres, pensamos que las malas costumbres Dios nos las quiere quitar. No, hermano, o sea, es por nuestro bien. No, y son malas costumbres que no solamente te van a afectar a ti, van a afectar al que vive contigo. Y va a ser un ambiente totalmente hostil, no de bendición, hermanos. Por eso es importante conocer los consejos de Dios. Mire, por ejemplo, en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, o sea, todo es libre que yo lo haga, ¿no? Pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, sí, pero no todo edifica. En Romanos 14:23, otro principio, hermanos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa? Porque muchas veces yo creo que lo ha leído usted. Pero ¿qué significa? Sí, en la sana doctrina, en la aplicación espiritual, en la rema de cuando vemos y leemos este versículo bíblico o este pasaje bíblico o esta frase, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted lee el contexto es, si tienes duda, no lo hagas. Si tienes duda, no lo hagas. Si no sabes si está bien o está mal, hay todavía algo confuso, no lo haga. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Esa es la realidad. Y esto pues debe ser una convicción plena y debe ser una característica desarrollada en los creyentes.
Es una característica desarrollada en los cristianos maduros. Y como iglesia estamos llamados a ser ejemplo a otros, a dar ejemplo a otros. Ahora, hermanos y hermanas, esta es una realidad que no podemos esconder. Es cierto que muchas personas rechazan a Dios. Es una realidad. Muchas personas en este mundo, quizás la mayoría, rechazan a Dios, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con relación con Él. Pero otros, que son los mínimos, pero otros, hermanos, están esperando un buen consejo. Quizás es que ya fui acá y no, y fui allá y no, y fui acá y ya no tengo esperanza. Y llega el cristiano verdadero. Llega el Hijo de Dios. Llega aquel que tiene temor por su palabra y del consejo. Porque así hay mucha gente, hermanos. Es cierto, la mayoría no quiere, pero hay personas que quizás en este momento están clamando porque ya no hay en la salida en algún aspecto y dicen, tiene que haber algo diferente, sí, y la diferencia se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Pero vivimos en ese temor de Él. Vivimos en ese temor del consejo de Dios, del consejo de su palabra, hermanos. Debemos usted y yo ser radicales cuando Dios nos pide que vayamos al siguiente nivel de madurez. Seamos temerosos de la palabra de Dios, primero siendo enseñados, primero capacitando nosotros y entonces poder dar el consejo a otros, porque usted y yo ya recibimos el consejo y lo aplicamos con temor, con diligencia, obedeciendo a Dios, hermanos. Y como le digo, no es limitativo a este tiempo. En 1 Timoteo 6:3, el apóstol Pablo le apercibió a Timoteo, ¿sí? A Timoteo le apercibió el apóstol Pablo. Dice, si alguno enseña otra cosa, ahora, el que enseña es porque primero aprendió, ¿sí? Si no, ¿qué va a andar enseñando? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, esto es, no abraza, no acepta la palabra de Dios, una vez más digo, hermanos, el conocimiento, las riquezas espirituales, todas las bendiciones de Dios pueden estar, por explicarlo así, ¿verdad? Alrededor de nosotros. Pero si nosotros no abrazamos esas riquezas espirituales, si nosotros no hacemos nuestras esas riquezas espirituales que Dios comparte con nosotros, hermanos, van a seguir allá y no acá. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, limpias, puras palabras del Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha envanecido. O sea, es una persona orgullosa. Tan orgullosa y tan envanecido que piensa que es más sabio que Dios. Eso es lo que significa, hermanos. Se ha envanecido, nada sabe, es un ignorante. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, como ya hay un envanecimiento y un orgullo y una competencia, de los cuales salen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias y de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Fíjense, que no solamente eso, sino que hasta toman la piedad o la necesidad de la gente como fuente de ganancia. ¿Dónde he visto eso, hermanos? Apártate de los tales, sal huyendo de ese lugar, te está diciendo. La traducción lenguaje actual, porque siempre generalmente leemos Reina Valera, pero la traducción lenguaje actual, ya después, fíjese, esta versión que es con lenguaje de nuestro tiempo. Dice así, 1 Timoteo 6:3-5, si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, así lo menciona. O sea, pues no es temeroso de la palabra de Dios, porque piensa que sus filosofías va a ser mejor que lo que dice Dios en su palabra. Dice. Entonces, si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto, ¿sabes qué causa? Solamente causa envidias, enojos, insultos, desconfianza.
y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad y son unos ladrones, dice. Esa es la realidad, hermanos. La palabra de Dios debe ser nuestra ley absoluta, pero no como la del Chente, ese es otro. ¿Sí? Él es su palabra, es la ley, él era su palabra, la ley. Dice, no tengo trono ni reina ni nadie me comprende. O sea, nadie me siga la cura, pero yo soy el rey. Órale. ¿Todo bien? No, hermanos. La palabra de Dios debe ser nuestra ley. ¿Sí? Esa debe ser nuestra ley. Esa debe ser nuestra medida, nuestra regla, nuestra balanza, nuestra pesa para poder conducirnos correctamente en este mundo, hermanos. Esa es la realidad. Dios habla y da instrucciones por medio de su palabra y a través y con la ayuda de su Espíritu Santo empezamos a discernir un conocimiento espiritual para nuestras vidas. Y esto, hermanos, es en beneficio de nosotros. Resultamos bien, pero exageradamente beneficiados cuando oímos y hacemos. Porque si oímos, pero no hacemos, Judas Iscariote. Esa es la realidad, hermanos. Una persona que es temeroso de Dios, una persona que es temeroso de la palabra de Dios y que anhela recibir instrucciones infalibles, inerrantes, perfectas, ¿sí, hermanos? Limpias y correctas totalmente. Es una persona que se ocupa y se preocupa anticipadamente de instruirse correctamente para estar preparado para todas las decisiones que va a tomar en su vida, hermanos. Uno que ha encontrado en la palabra de Dios la verdadera sabiduría para dirigir sus pasos, investiga, pide consejo, escudriña, teme al consejo de Dios y lo pone por obra. Precisamente es el fruto de temer al consejo de Dios o a la palabra de Dios. Hermanos, leamos la Biblia para conocer la voluntad de Dios y entonces obedecer. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de temor por la palabra de Dios, pero también tenemos ejemplos de la falta de temor de la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy en día, porque antes en la antigüedad, los profetas, los reyes, los sacerdotes escuchaban audiblemente, Moisés escuchó audiblemente la palabra de Dios, pero o a Dios, sí, de una manera audible. Hoy ya ese tiempo ya no está, hermanos. Hoy Dios se encargó de que se escribiera su palabra por escrito y Dios nos habla a través de su palabra, nos da su consejo, nos da ahora sí que su dirección en la palabra de Dios, en su palabra, hermanos. Debemos leer la Biblia para eso. Hoy, como le digo, en día Dios habla única y exclusivamente por medio de su palabra, por medio de la predicación de su palabra. Cuando alguien pues se acerca, por ejemplo, a nosotros a pedir un consejo, ¿qué es lo que le vamos a decir? Pues lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué nos ha pasado? ¿Sabe qué nos ha pasado a mi esposa, a mí? Que vienen y reciben el consejo de Dios y luego ya preguntan aquí, allá, allá, para ver qué es lo que más les conviene. Hermanos, bueno. No, con usted no voy porque me va a decir lo que dice la palabra de Dios. No, mejor. Hermana, o hermano, que usted haz lo que diga tu corazón. Eso es lo que quería escuchar. Gracias, Señor. ¿Qué? Cuidado, hermanos. Nosotros única y exclusivamente le vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque es una gran responsabilidad, se lo dije, es una gran responsabilidad que tenemos delante de Dios para dar el consejo correcto. No podemos desobedecer a Dios, repito, no podemos desobedecer a Dios a quienes que sabemos la gran responsabilidad, ¿sí?, que tenemos. No podemos desobedecer a Dios por agradar al oído de las personas. Tenemos temor de Dios y tenemos temor de la palabra escrita de Dios. Esa es la realidad, hermanos. 3 ejemplos en la Escritura, solamente menciono el pasaje y el mal ejemplo en este caso primero, ¿no? En 1 Samuel 15, 1, 21, la desobediencia de Saúl, la falta de temor de Saúl a la instrucción de Dios, que no estaba escrita todavía, pero que quedó escrita ya, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Tienes que ir a destruir a este pueblo, a los amalecitas, órale. Y no lo hizo. ¿Qué le dijo el profeta? Y eso que se oye que no, eso lo guardé porque pues, es una lana.
Es más, pero le voy a dar el diezmo a Dios, ¿eh? ¿Que no te dijeron que tenías que destruir a todo? Ahora, mucha gente, y esto lo voy a decir, hermanos, porque es algo que no es piedra de tropiezo para usted por desconocimiento. Mucha gente dice, yo por eso no leo la Biblia. Pues es que puras matanzas, puras guerras. ¿Cómo que tenían que destruir? Hermano, hermana, ese era el contexto en aquellos tiempos. Así era. Lo mismo de la cuestión de los que sacrificarlos, ese era los animalitos. Eso era el contexto de aquellos tiempos, ya no es de este tiempo, pero eso era el contexto de aquel tiempo. No, pues no me gusta la Biblia porque hay mucha violencia, entonces ¿para qué ver Rambo 3? Y te aventaste las 6, o no sé cuántas hizo. Ahora, lo contradictorio de estas películas es que matan a 589,355 personas, pero como rescataron a uno, ya, eso ya fue lo bueno. O sea, obsérvelas. ¿Cuántas muertes por rescatar a una sola persona? Digo, si ponemos una balanza, pues ni modo, pues qué es. Bueno, ese era el contexto en aquellos tiempos. El rey Saúl desobedeció, hermano, no tuvo temor del consejo de Dios. Naamán y Jonás batallaron. Naamán era un principal ahí en el reino. ¿Sí? Era una persona de autoridad y tenía lepra. En aquellos tiempos era muy común, hermanos, que mucha gente tuviera lepra. Pues no había, ahora ¿cómo se llaman esas? Penicilina, no había nada de eso. Si eso es del siglo pasado, antepasado apenas, hermanos. Estamos hablando de hace mínimo 3,000 años, hermanos. Entonces, le dijeron a este Naamán, el profeta le dijo, Eliseo, le dice, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, ¿Y qué dijo Naamán? Que en su soberbia, ¿no? En su altivez, en su, ¿cómo dice la palabra de Dios? En su vana forma de ser y pensar. ¿Qué? Si aquí tenemos los mejores ríos y limpios, hay hasta aguas termales. Yo sé que tiene hambre usted y entendió aguas y tamales. No, aguas y tamales no. Aguas termales, aquí hay, ¿cómo? Ese río, ay, chafa. Entonces le dice, si te hubieran pedido algo difícil, te hubieras quejado. ¿Qué tan fácil vayas y el orgullo? Hermanos, a veces el orgullo para obedecer a Dios. Qué difícil es que vayas y te 7 veces y ahí va, ¿no? Y club, 7. Y a la 7ª dice que salió su piel como la piel de un bebé. La obediencia, hermano. Bueno, a Jonás le dijeron, a ver, déjame ubico. Acá, ¿cómo se llama la colonia que está acá a este lado? Las Torres, o no sé. El Pípila. Le dicen, a ver, agarre para el Pípila acá derecho y sales y te vas para acá para el Parque Morelos. Entonces, hermano, así Jonás también batalló hasta que pues, comprendió que el obedecer a Dios es mejor que cualquier cosa. Pero los que no batallaron, hermanos, Noé, por ejemplo, hace una arca de madera de gofer. Señor, pero no hay, ni siquiera ha llovido, este es para el agua. Y la hizo, hermanos, no batalló. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tuvo temor a la instrucción de Dios. Tuvo respeto de lo que Dios le dijo. Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, sí, que fueron metidos él en el foso de los dioses y los otros a un horno ardiendo, hermanos. Dijeron, somos temerosos de Dios y no nos prostraremos ante tus dioses. Hermanos, todos estos personajes, como le digo, fueron seres humanos como usted y como yo. Pero a la hora de la verdad decidieron batallaron, pero decidieron correctamente, y otro definitivamente rechazó el consejo de Dios. Pero también encontramos personajes comunes y corrientes, como el del siguiente pasaje bíblico. Mire, quiero enfatizar
algo que es bien importante que usted y yo consideremos para tener precisamente temor de la palabra de Dios o respeto al consejo de Dios. Mateo 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, fíjese, rogándole. Ahora, ¿qué es un centurión? Para quien no sabía, pues era un soldado encargado de 100 soldados. Centurión. No, este es otro. Centurión. Ah, ya lo sabe. Gloria a Dios. Entonces vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, vino a Jesús, mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero hay algo que denota una gran y trascendental experiencia o ejemplo, hermano. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente gira la instrucción, solamente da la orden, solamente di lo que tengas que decir y mi criado sanará. ¿Qué dice? Solamente di la palabra. Eso es temor a la palabra de Dios, hermano. Eso es temor a la palabra de Dios. ¿Qué termina diciendo ahí, hermanos? Fíjese bien. En el versículo 10, en el versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Ahora, ¿quién le seguía? Pues sus discípulos, los que ya estaban siendo instruidos en la palabra de Dios, y alguno que otro ahí coladito que era del pueblo judío que le estaba escuchando y que eran creyentes. Les dijo, escuche bien, aquí está la frase, de cierto les digo que aún en Israel. O sea, ¿por qué menciona esa palabra? En la descendencia de Dios, en la descendencia de Jacob, ni aún en el mismo pueblo de Dios, ni aún en los mismos creyentes he hallado tanta fe. Y entonces el versículo 13 le dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sin embargo, hermanos, vienen las consecuencias. El Señor Jesucristo habla de las consecuencias de no respetar la voluntad de Dios. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, no del pueblo, sino de otros que se van a agregar, ¿sí? Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas afuera, y será el lloro y crujir de dientes. ¿Estamos viendo? O sea, ustedes que tienen todo el conocimiento, que están instruidos, que tienen por genealogía hasta pedigrí, que tienen hasta por genealogía la bendición de Dios, están batallando en obedecer, no tienen temor de la instrucción de Dios. Eso es lo que nos enseña ahora en este último pasaje el Señor Jesucristo. Concluimos, iglesia, concluimos, hermanos. Este último pasaje bíblico que leímos y que es algo que es narrado directamente relacionado con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, surge en la propia palabra de Dios una palabra clave. Y esa palabra clave es fe. Esa palabra es fe. Debemos de creer, hermanos. Y cuando hay fe, hay temor de Dios. Cuando hay verdaderamente fe, hay temor a las instrucciones de Dios y se llevan a cabo. Mucha gente podrá decir, y con eso termino, sí tengo fe, yo tengo mucha fe. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mis hermanos, escuchen lo siguiente. Es imposible que tengamos fe y no seamos temerosos de Dios. Es imposible que digamos que tengamos fe e ignoremos la voluntad escrita de Dios. Qué falta de temor, hermanos. Aquel que dice que tiene fe debe ser una persona que vive la palabra, que obedece la palabra, que la hace su ley para conducirse en esta vida, porque la fe necesariamente nos llevará a vivir en el temor de Dios y en su palabra. Amén. Esa es la realidad, hermanos. El temor de Dios es obedecer su palabra. El temor de Dios es obedecer su instrucción. El temor de Dios es obedecer sus ordenanzas. El temor de Dios simple y sencillamente es obedecer la voluntad escrita de Dios. Temor por su palabra.
Amén. Señor, te damos gracias, Rey bendito. Porque hoy sabemos que no hay nada mejor, Padre, que recibir tu instrucción. Esa instrucción verdadera, una instrucción correcta, pura, santa, inerrante y perfecta por excelencia. Que eso sea, mi Dios, nuestra pauta, nuestra medida, nuestra referencia para tomar esas decisiones que tú quieres, Padre, que llevemos a cabo en cada día, Padre. Pero sobre todo, mi Dios, para la eternidad. Porque eso es lo que va a denotar que hay temor de ti, el obedecer tu palabra. Eso es lo que va a denotar, Padre, que somos un pueblo, Señor, tus hijos, tu iglesia, que te alaba, te bendice, y no solamente porque lo decimos o lo cantamos, sino porque verdaderamente accionamos en ese temor a tu palabra, Rey. Gracias, Padre bendito, por tener paciencia con cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, por enseñarnos a vivir conforme a tu perfecta voluntad, porque eso conviene a nuestro ser. Y no solamente en este tiempo, sino para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey bendito. Amén. ¿Sabe por qué, hermano y hermana, mucha gente sigue batallando? Porque no ha entregado total y cabalmente su corazón al Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Se sigue en el valle de la indecisión. Entregue su corazón totalmente a Cristo. Conozca de Él y viva escudriñando su voluntad para entonces ponerla por obra todos los días de la vida. Amén. Dios les bendiga, iglesia.